eso de deja que llore por la situación nacional. Esto es, ¿no? sí, un poco antes ya, pero bueno. No, sí. Aquí habría que decir, deja que gima, que me desespere, que me tire por los suelos. Va pensiero sudal y dorado. Bueno, esto es una música pues bellísima, es bastante conocida, l'Asia Chiopianga, deja que yo llore. Esto es de Händel, de una ópera que se llama Rinaldo, que está basada en la Jerusalén libertada de Tasso. Pero bueno, yo como siempre me preparo un poco para ver esto de qué va, y la verdad es que es una historia disparatada, tan complicada que ni la cuento, y ya está. Que allí hay van a las cruzadas un caudillo cristiano y hay una joven a la que ama, pero hay una malvada que es, en fin, bruja y de todo, que es la que canta esto. Bueno, y además Händel utiliza músicas que ya había usado, un disparate todo. Y en definitiva, de repente, en medio de un, digamos, disparate desde el punto de vista lógico, asoma esta belleza absoluta que es un área de las más hermosas de la música barroca. ¿Y eso por qué lo hemos escuchado? Pues mira, porque es que el libro del que voy a hablar, pues uno de los personajes de los que se ocupa es Farinelli. Que no nos lanzamos ahora hablaremos de Farinelli, pero claro, y esto que hemos escuchado es la versión que aparece en la película Farinelli, el Castrato Farinelli, que es una película, bueno, muy así llamativa, escandalosilla, pero bien hecha. Muy de la época. Sí, pero ¿sabes lo que hicieron con esta música? Es que es una cosa muy curiosa y eso a ti te va a encantar, porque eso es lo típico que a ti te gusta, creo. Mira, para reconstruir cómo cantaba Farinelli, ¿qué es lo que hacen? Pues cogen, en este caso, un contratenor, que son los que cantan con una voz parecida sin haber sufrido la mutilación correspondiente, en este caso se llama Derek Lee Rajin, y cogen a una soprano llamada Eva Malas-Golevska, y hay, yo lo explico muy mal porque soy muy burro para estas cosas, una máquina que junta las dos voces. Esto que hemos oído no es ni un hombre ni una mujer cantando. Es un contratenor y una soprano armonizados por un sintetizador, digámoslo así. Bueno, hay gente que esto le gusta, hay gente que no le gusta. Como se entere el gobierno, bueno, aquí hablan una sola voz. Hay una sola voz compuesta por los que sean. Pues claro. Es más sencillo que todos se callen y yo, Pedro Sánchez, hablo. Exactamente. Y además no voy a hablar para jorobar. Bueno, vamos a ver este libro. Mira, el libro que voy a comentar, el título es Nunca fueron extraños. Y el subtítulo explica que se trata extranjeros a las órdenes de los Borbones en la España del 18. El autor es José Luis Hernández Garbi, lo acaba de publicar ahora en octubre, editorial Modus Operandi, 342 páginas, 19 euros. Bueno, vamos a explicarlo sencillamente. Primero, estamos aquí ante un libro de divulgación histórica, cosa que es un género que a mí me gusta y no soy el único. Yo creo que está teniendo un éxito cada vez más en España, como es natural, porque hay multitud de gentes que decimos, oye, pues sabemos cosas, pero ignoramos muchas y nos gusta enterarnos. Ahora, no un trabajo académico estricto, sino de divulgación. Es decir, y ya no está, un pues, rollo claro, patateo con 600 citas por página. No. Bueno, entonces, esto es un libro interesante, por supuesto, la época es lo más interesante casi de la historia de España, el siglo XVIII, los ilustrados, y lo que hace es fijarse desde un punto de vista que yo la verdad pues no se me había ocurrido. Los extranjeros que sirven a los Borbones. Claro, pues yo no me fijaba si eran españoles o extranjeros. Y hay una serie de personajes muy curiosos. El libro está bien impreso, con ilustraciones, está muy documentado. Tiene una cosa curiosa que a mí me ha llamado la atención, claro, porque no es lo habitual. Este señor, que es un periodista especializado en divulgación histórica, es muy especialista en dos cosas que no son frecuentes. Historia militar, en las batallas, que yo sé poquísimo de eso, y en política internacional. Yo veo que está menos experimentado, un poquito más flojo en, digamos, historia del pensamiento y literatura. Bueno, y habla de una serie de personajes que unos son poco conocidos y otros son más conocidos, pero que te enteras de muchas más cosas que yo por lo menos pues no sabía. Te voy contando primero, si quieres, si tenemos tiempo, me cortáis cuando me digáis, poco conocidos. Pues yo aquí he encontrado tres que yo, que soy tan ignorante, pues es que no tenía ni idea.
que habían existido y que eran importantes en la historia de España. Bueno, tenía idea del nombre, pero no sabía nada de ellos. El primero, el duque de Berwick. El duque de Berwick fue capitán general de Felipe V, fue el que ganó la batalla de Almansa, claro, decisiva en la guerra, claro. Gana la guerra a los austrias. El que tomó Barcelona después de que otros fracasaron, es decir, que era un militar, vamos, fantástico. Y la prueba, bueno, estuvo todo el tiempo, tuvo un problema, que es que era de origen francés y de una familia inglesa también. Entonces, cuando aquí triunfaba, iba a ser el gran militar español, le llamaba Luis XIV y se tenía que ir para Francia. Anecdóticamente, pues fue caballero de las 3 grandes órdenes, del Toisón de Oro español, de la Orden de la Jarretera inglesa y del Espíritu Santo francés. O sea, fíjate, un personaje internacional importantísimo. Y luego, ¿cómo se llamaba este señor? El duque de Berwick, pues yo no lo sabía, se llamaba, y esto ya nos suena, Jacobo Fitzjames. Anda, o sea, que es el que crea el linaje que entronca con los Alba. Anda, morena, que son Fitzjames Stuart. Pues natural. Y claro, este lo era descendiente de un Stuart pretendiente al trono, un Estuardo, al trono de Inglaterra. ¿Ves? Pues un personaje curioso, yo no tenía ni idea del duque de Berwick. Menos todavía sabía, aún me sonaba Berwick. Alejandro O'Reilly, que también conocemos a alguien, no es un apellido. Es otra dinastía, pues claro, luego militar. Bueno, pues este fue un irlandés, servidor de España, pero fidelísimo, y que hizo una labor estupenda por la monarquía española en América, en Hispanoamérica. Por ejemplo, una cosa que yo también ignoraba, hay una calle en La Habana, de las principales de la ciudad, dedicada a Alejandro O'Reilly, de todo lo que hizo allí, en Luisiana. Fue incluso también al final, luego capitán general de Andalucía. Entonces, mira, un irlandés que vino aquí y que se hizo, digamos, español por vocación, por decirlo así. Otro personaje curiosísimo, yo no había oído ni nombrar. James Wilkinson. Era un norteamericano, bueno, que era espía español y traidor a Estados Unidos. Bien, bien. Pero es que logró engañar a 4 presidentes norteamericanos. O sea, eso no me parece tan difícil. Bueno, sobre todo ahora. Pero entonces tenía entonces era muy inteligente. Cierto mérito. Entonces era muy difícil. Y vamos, y decían que es espía, que no, y le seguían dando honores y él seguía siendo espía español. Y al final ya se enteran, se aclaran, se publican las cosas y dice, para que nos hagamos idea, Theodore Roosevelt: en toda nuestra historia no ha habido un personaje más despreciable. Fíjate. Porque lo engañó. Claro, porque esto da para una película y para varias y para una serie clarísima. Siempre enredando y engañando a los norteamericanos a favor de España. Probablemente tendría que ver como O'Reilly la parte católica, ¿no? Pues no sé de dónde le venía esa... Es que en general España solo recluta buenos espías católicos antiprotestantes. Como es lógico, supongo, en la época, y que le gustaba enredar y engañar y mentir. No, luego hay que valer, hay que valer para ello. Bueno, luego, si quieres, hablamos de personajes ya pues atractivos, pero conocidos, digámoslo así, que son famosos. El primero, Farinelli. Farinelli era uno de estos, de los castrati, sabemos, y con ese motivo además pues da bastantes indicaciones, tampoco hace falta un librote, pero son capítulos sueltos, ¿no?, sobre qué eran los castrati, y es curiosísimo, eran estos niños a los que los castraban de niños para que pudieran entrar a formar parte de un coro, que mantuvieran la voz, en fin... Voz de ángel. De ángel, bueno, y también, por ahí la Iglesia tuvo mucho que ver y el Vaticano también, pero yo ahí he aprendido, leyendo este libro, pues cosas que no sabía, porque, hombre, uno piensa en un niño que le han castrado y te haces una idea de sus, digamos, posibilidades sexuales. Pues no. Era más complicada la historia. Por ejemplo, yo no sabía que los castrati pues tenían un prestigio erótico muy grande en la Europa de entonces. ¿Has visto? Isabel ha puesto cara también extraña. Bueno, pues léete el libro porque no quiero entrar en pormenores. Pero básicamente es que no te dejaban embarazada.
una ventaja evidente. Ventaja enorme en las Cortes. Claro. Y en general en la vida Claro. de aquella Y luego época. además, pues los maridos, pues mira, bueno, Pues castrati, castrati, sí, pues bueno, pero no del todo. Por eso es que Sí. había muchos, digamos, términos medios Sí. para explicarnos. Bueno, pues también yo tenía idea de Farinelli, claro, yo sabía, me sonaba que había estado en España, pero ¿sabes cuántos años vivió en España? 22 años en España. Y yo eso pues no lo sabía. Y hay una cosa muy curiosa, que es que cuenta que Felipe V, bueno, pues tuvo unas crisis psicológicas, de melancolía Bueno, que se volvió tremenda, loco. que se volvió loco. Igual que Fernando Fernando VI. VI. El Bueno, primero, me exacto. acuerdo, fue Carlos III. Claro. Bueno, pues Felipe V, en sus melancolías tremendas, el único que le consolaba era Farinelli. Entonces lo trajo y por las noches le cantaba antes de dormir. Y lo exigía, porque si no, el rey no dormía. Lo intentaron con Fernando VI y ya no funcionó. Con Porque Felipe estaba V más sí. loco, se empeñaba en cabalgar los caballos de los tapices. Y luego cuando les dio a los dos por no cortarse el pelo ni las uñas para que no les hicieran embrujos. Iban vestidos como un harapos por el palacio, con una cosa horrible. harapos, con Bueno, un camisón, hasta que al final alguien delante de ellos los convencía de cortarse las uñas y el pelo y quemarlo en su presencia. y Imagínate unas cómo olía aquello. obsesiones eróticas y ropas de las mujeres. Bueno, pues Farinelli era el único que le consoló a Felipe V. Y también, aparte de eso, pues fue director del Coliseo del Buen Retiro y también organizaba lo que se llamaba la Fiesta del Tajo. Vamos a ver, si os acordáis, Water Music de Händel. O sea, lo que hacían los reyes ingleses, que es a lo largo del Támesis, unas barcas muy, en fin, muy regias, muy lujosas, y allí unos remeros vestidos y unos músicos que tocan. Claro. Bueno, pues eso lo organizó Farinelli para la corte española. Otro personaje, claro, este es muy conocido, pero es un personaje verdaderamente interesantísimo, Schillaci. Sí. Schillaci viene de Es en Italia, realidad Schillaci. Schillaci viene en el séquito de Carlos III, bueno, y porque sabes que es un personaje muy conocido, pero muy polémico, es decir, hay Muy controvertido. muy controvertido, opiniones absolutamente contradictorias, a favor y en contra. Nadie discute que era un ministro eficacísimo, que era verdaderamente notable en ese sentido, y bueno, hay una serie de logros desde crear la Hacienda española, digámoslo así, la lotería, anecdóticamente, suprimir cargos inútiles, crear el catastro, hacer pagar al clero por una serie de bienes que tiene, y se preocupa sobre todo muchísimo, claro, con Carlos III, por la seguridad y también por el embellecimiento de Madrid. Pero era extranjero y era de origen humilde, y parece que le gustaba el lujo, y entonces pues parece que las clases populares Un paso con Vatel en Francia. no caía bien. Era al revés que los reyes españoles como Fernando VII, Claro, que eran reyes, pero les gustaba eh, hasta el hampa, o sea, la gente del bronce. El majismo, la Exacto. llaneza, todo eso. Aquí era al revés, era al revés. Sí. Bueno, entonces recordemos, el año 1766 se produce el motín. Bueno, el motín, recuerdo que es básicamente que prohíbe que lleven unas capas largas, grandes, y unos sombreros que tapaban todo. En principio esto es una idea muy ilustrada, muy racional, claro, para que no se escondan los Creo malhechores. Que hay precedentes ya en tiempos de Felipe II, que se intentó, murió el rey, pero esa idea, por la manía de los duelos, que era terrible en tiempos de Felipe II. Y claro, como se tapaban, pues eso. Bueno, se escondían de la justicia. Se escondían de la justicia. Entonces, lo lógico, nadie sabía. Fíjate que era tan racional. Pues se cortan los sombreros, se cortan las capas. Bueno, ahí parece, porque hay muchas historias y muchas interpretaciones posibles. Por un lado, el sano o no sano pueblo madrileño dice, pues yo llevo la capa que me dé la gana, igual que mi padre y no sé qué. Pero no fue así. Pero también, claro, ahí entra otro partido contrario, un partido político contrario a lo que era Schillaci. Y también nobles que
digamos, incitan al pueblo a que se levante. Se sentían humillados como es porque lógico. el italiano listo les estaba levantando la merienda y el dinero. Pues encima se hizo muy rico. Y ahí hay muchas interpretaciones, y bueno, Vallejo, y películas, ¿te acuerdas? La Tantas película de historias. Josefina Molina, Sí, me parece claro. que es Esquilache, que no está del todo mal. No del todo mal. No del todo mal. Porque hay actores buenos. Sí, Claro, sí, que sí. es lo fundamental. Pero es verdad que no hay manera de decir es que fue solo eso. No. Fue muy como todo el del final Muy del complicado. 18. Sí. Mira, mi amigo René Andioc, que es el que más sabe de la literatura de este siglo, pues lo que encuentra es que hasta la Raquel de García de la Huerta, en realidad lo que está haciendo es participar, digamos, en la oposición al motín de Esquilache, la defensa de los nobles tradicionales claro. frente a los nuevos nobles que llegan, etcétera. Y luego aquí se roza con otro tema también amplísimo, curiosísimo, interesantísimo, que es la expulsión de los jesuitas, claro. Porque se dice también, corre el bulo o rumor de que los jesuitas también intervienen en esto. Y eso le da motivo, ocasión, pretexto, como queramos, a la expulsión de los jesuitas, que tiene su fundamento. Se produce en toda Europa, Claro. se produce en Portugal, se produce en Francia, se produce Y además en Italia. que es una defensa del poder absoluto del rey frente a otro poder que clerical. Es el clerical. Claro. Pero esa es una vieja historia y lo pagan los jesuitas porque eran los ilustrados dentro del clero. Los franciscanos no les molestaban, los jesuitas. Y lo que pasa es que también con eso, digamos la otra parte, hay el libro del padre Baggiori, para el que quiera leerlo, sobre los jesuitas expulsos. Resulta que con eso, con razón, sin ella, yo no lo sé, como cada uno que opine, pero perdimos a una cantidad de gente de primerísima categoría que se fueron a otros países y que siguieron escribiendo y haciendo a pasar maravillas. en la Segunda República, tal cual, porque la educación superior, la mejor que había, era la de los jesuitas. Y ahí hay personajes, pues mira, Herbasi, Pandura, hay gente de primera categoría. Bueno, otro personaje que aparece aquí, que no es italiano, curiosísimo, Pablo de Olavide. Olavide, ahí hay un estudio, se llama Olavide ulafrancesado, era el afrancesado, el prototipo, que crea una gran tertulia en Sevilla, ilustrada al estilo francés, donde se forja Jovellanos. La ilustración la descubre y de hecho, el ahí. liberalismo puede decirse que está con los ingleses o con Olavide, que es donde empieza el liberalismo que llega a las Cortes de Cádiz. Fíjate que dijo Voltaire: bastarían 40 como él para salvar España. Fíjate qué elogio. Bueno, pues una cosa elogio a Olavide de un miserable que odiaba España, dicho sea. Pero nada tonto. No, tonto no. Bueno, pues Olavide forma parte entre sus empresas, una cosa curiosísima, que son las nuevas poblaciones. Claro, él era amigo de Campomanes y Aranda y ve que uno de los problemas que tiene España es que está despoblada en ciertas partes y la Carlota, la Carolina, es una utopía ilustrada de traer unos colonos, sobre todo de Alemania, de Suiza. Sobre todo Alemania para las minas, cuando se descubren en la Carolina, oye, que se asentaron y tú ves de pronto cada ario. En las minas de Andorra también hay alemanes. Y un urbanismo ilustrado, líneas rectas, ángulos, que se conserva en gran medida. el 17, el 16 español, que era lo romano. Y lo romano, lo que está en América. En definitiva. O sea, algo interesantísimo. Tenemos que hacer una pausa, pero son solo 2 minutos. Andrés Amorós no se levanta de la silla. Y silla. luego, en un minuto al menos, nos tiene que decir esos 10 programas que vas a dedicar a Beethoven. Bueno, déjame que acabe diciendo que en este libro se habla también de Mengs y de Sabatini, imagínate, los grandes servidores de Carlos III, el mejor alcalde de Madrid. Entonces este libro se llama Nunca fueron extraños. Y hace como 30 años, no sé si el BBVA publicó Las cartas a Tanucci de Carlos III, en una edición maravillosa, que se la encuentran por ahí, es de regalo, porque claro, cuando viene de Nápoles, lo he hecho en falta. Y entonces las cartas son un modelo, porque Carlos III, que parece que era así un abandonado, un talento. Bueno, uno de los grandes reyes españoles, señor. sin duda. Es la mañana, es radio.